Martín Sado. Aquí estamos con la caverna de The Gamer. Vamos a ver qué tiene. No eres el protagonista de la historia. Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos con... Ay, ya lo dije. Bueno, vamos a ver qué tiene. ¿Nunca os habéis parado a No, pensar para en nada. la cantidad de videojuegos que habéis jugado en los que en realidad no sois más que un peón dentro de la historia y no el verdadero protagonista? Porque esto es algo que pasa muchas más veces de las que creemos. ¿En No serio? le damos una mayor importancia, claro está, pero es una curiosidad y creo que tiene mucho mérito que un videojuego consiga mantener ¿Mucho todo el mérito? interés del jugador cuando el foco está puesto en un personaje diferente al nuestro. Partiendo de esta idea, ya tenemos tema para el vídeo de hoy. Os traigo un listado dedicado a 10 videojuegos en los que no somos los protagonistas de la historia principal. Jugamos un papel importante, sí, pero las flores van para otros. ¿Estáis preparados? Pues nada, agarrad unas buenas patatuelas y acomodaos que vamos a comenzar. Os habla Vamos a Al ver para la qué caverna del tiene gamer lo que y dentro decir vídeo. Al para esta caverna. Voy a empezar por una buenísima Fire dosis de Emblem. estrategia, pues toca hablar de uno de los grandes, Fire Emblem, la primera entrega que nos llegó a Occidente y que aterrizó en Game Boy Advance. Digo que fue la primera entrega en llegar a Occidente porque realmente es el séptimo juego de la saga en ver la luz, por lo que se hizo de rogar en estas tierras. Sea como sea, Fire Emblem es un juego que no nos coloca como los protagonistas. Los héroes del viaje son Lyn, Eliwood y Héctor, 3 soldados que luchan contra las fuerzas de la oscuridad a lo largo del viaje. ¿Y dónde encajamos nosotros? Os preguntaréis. Pues bueno, Fire Emblem rompe la cuarta pared al situar al jugador como un estratega al que Lyn se encuentra en sus viajes, de forma que cuando habla con nosotros... Espera, en este juego no eres el protagonista. No, en este juego tú eres el que hace las estrategias. lo hace mirándonos a la cara. La chica nos recluta y durante cada enfrentamiento nos pide consejos sobre qué hacer en la batalla, justificando así nuestras decisiones como jugador. Podría decirse que en Fire Emblem somos una parte activa durante los combates, pero un mero espectador de lo que ocurre durante la trama principal. Juega RAL, por cierto. Y hablando de videojuegos que rompen la cuarta pared para dejarnos ver que somos una pieza del puzzle, pero no la principal, ahí tenemos el caso de One Shot, donde un chico felino llamado Nico es el protagonista que acude a nosotros. Nico se comunica con el jugador a través de un ordenador y nos pide ayuda para salvar su mundo, el cual ha perdido su sol y está a punto de desaparecer. A partir de aquí deberemos guiar a Nico por los diferentes niveles, y sí, aunque seremos nosotros quienes controlaremos a Nico, todo lo que hay en el juego es consciente de que nosotros, los jugadores, existimos como ente. Como si fuéramos una especie de deidad que observa y guía los pasos de Nico. One Shot es un juego bastante más turbio de lo que parece y que cuenta con unos puzzles tremendamente ingeniosos, algunos de los cuales requieren incluso que trasteéis un poco con las carpetas del PC, no es coña. Pues eso, que One Shot es una experiencia en la que nosotros seremos el acompañante del protagonista, y os puedo asegurar que si le dais una oportunidad no os va a dejar indiferentes. Ojito con su final. Y seguimos hilando un puesto con otro, que hoy estoy fino. Si os he hablado de que Nico era un chico felino, ahora vamos a hablar de un felino al 100%, pues voy a incluir a Stray en el top. Como sabréis, en esta obra de Blue 12 Studios y Annapurna Interactive controlamos a un gatete que se separa de su camada después de un accidente y cae en una especie de ciudad futurista venida a menos, donde nos queda clara una cosa: los humanos han pasado a mejor vida. Aunque el gatito ejerce como el avatar desde el que llevamos a cabo todas las acciones, no es el catalizador de la historia debido a su dificultad para comunicarse. Estas labores las lleva a cabo un simpático robotito llamado B12, es el que poco a poco va desgranando la historia, ofreciéndonos piezas de lore para que vayamos entendiendo lo que ha ocurrido en este mundo que ya no parece pertenecer a la especie humana. Digamos que entre el gato y B12 hay una especie de sinergia. El gatito quiere volver con su camada y B12 quiere saber toda la verdad sobre lo ocurrido. Y allá que vamos. Hay veces en las que ciertos personajes merecen tener el foco de forma puntual, aunque sepamos que no son los protagonistas de la historia, sino que son un pequeño engranaje de una maquinaria inmensa. Esto es lo que sentimos cuando jugamos a Halo Reach, un juego que nos puso lejos de los zapatos del jefe maestro, protagonista indiscutible de la saga, para meternos en el pellejo de un Spartan llamado Noble Six. Si hacer una precuela que enamore al público no es fácil, imaginad lo difícil que es hacer una precuela que a su vez sea un spin-off por alejarse considerablemente del camino del protagonista principal. Halo Reach no solamente nos demostró que merecía la pena controlar un... Sí que merecía ese personaje la pena el jugarlo, porque literalmente te puedes llegar a encariñar con él. Y el final... Uy,
El final, qué grande. Personaje secundario por una vez. Nos demostró que las historias de este tipo de juegos pueden ser igual de profundas o más que las de la serie numerada. Todos aquellos que hayáis llegado al final de la historia de Noble Six sabréis a lo que me refiero con todo esto que he dicho. No es casualidad que la frase de Halo murió en Reach se hiciera tan popular entre el fandom de la saga. Vaya. Este juego para muchos se convirtió en toda una leyenda y en el último juego sobresaliente de la franquicia. Y no, el jefe maestro no aparece por ninguna parte ni se le necesita para ello. Ahora que dentro de nada vamos a recibir una remasterización de Xenoblade Chronicles X para Switch con ciertos añadidos como un nuevo epílogo, creo que es menester que hablemos de la particularidad que tuvo este juego con respecto al resto de títulos de la saga. A diferencia de la trilogía numerada, en Xenoblade Chronicles X nosotros controlamos al clásico personaje genérico que creamos a partir de un editor de personajes justo al comenzar la partida. Esto nos coloca en la tesitura de que seremos el personaje acompañante de la verdadera protagonista, que no es otra que Elma, una chica que pertenece al cuerpo especial Blade y que nos encuentra en una cápsula de salvamento al comienzo. Espera. Déjame entender bien esto. No eres el héroe, sino que el acompañante del héroe. Wow. El problema es que nunca me llegó a llamar la atención los Xenoblades. Del viaje. Al poco de conocernos, Elma nos recluta como Blade y desde ese momento deberemos acompañarla en su cruzada. Xenoblade Chronicles X sufre del clásico problema del avatar impersonal, es decir, del personaje genérico y mudo controlado por el jugador, por lo que el foco de atención recae encima de otros personajes más carismáticos y con una personalidad más definida. Podríamos decir que sí, Xenoblade X es otro caso en el que somos el compañero de fatigas del auténtico protagonista. Un ejemplo parecido al de Halo Reach, salvando las distancias, claro está, es el de El Señor de los Anillos, la tercera edad, un juego no canónico que nos pone en la piel de una serie de personajes que siguen de forma paralela a los pasos de la comunidad del anillo en su periplo para destruir el anillo único. La tercera edad se inicia con el viaje de Berethor, un caballero de Gondor que tiene la misión de encontrar a Boromir. Precisamente Boromir está con... A ver, siempre iremos unos 10 minutos por detrás de la comunidad del anillo, mientras Gandalf nos narra poco a poco la historia. Con Frodo y el resto de la comunidad, por lo que su viaje y el de sus aliados se desarrolla siempre pisando los talones de los protagonistas de las películas. Pasamos por Moria cuando Gandalf y los suyos están allí. De hecho, luchamos contra el Balrog de Morgoth junto al Mago Gris. Participamos en el asedio al abismo de Helm mientras Aragorn, Legolas y Gimli defienden a muerte la muralla. Leches, si es que hasta incluso luchamos contra el Ojo de Sauron para ayudar a los verdaderos héroes a salir adelante. Porque sí, aunque la tercera edad mola muchísimo, deja el pozo de que los personajes que controlamos no tienen una verdadera historia o un propósito, sino que no son más que peones, personajes que son pequeñas réplicas de los auténticos protagonistas de las películas, colocados ahí para justificar el guión de relleno de este videojuego. Cuando juegas a la tercera edad, lo que más te acaba importando es viajar a donde Aragorn, Frodo y compañía viajaron, y eso es porque quieres estar donde estuvo la comunidad, que son los que cortan el bacalao. Aún así, qué juegazo, por Dios. Creo que más de uno de vosotros habrá pensado en Metal Gear Solid 2 a la hora de hablar de juegos en los que no controlamos al protagonista de la historia, y no os falta razón. La Kojimada padre de la época quiso que el protagonista de la historia, Solid Snake, solamente fuera jugable durante el primer 10% de la aventura. 10% el resto de la sería aventura. con un tal Raiden, al cual hoy debemos un mayor respeto porque se lo ha ganado, pero en aquel lejano 2001 pensamos, ¿qué narices es esto y quién es este tío? Solid Snake aparece montones de veces durante la partida, pero el control del personaje nunca sale del pellejo de Raiden. Ni siquiera se nos devuelve el control de Solid en esos momentos finales en los que Snake vuelve a enfundarse en su traje de infiltración. Para Metal Gear Solid 2, Kojima quiso que fuéramos Raiden, y así tuvo que ser desde el inicio del capítulo del Big Shell hasta los créditos. La verdad es que resulta curioso cómo con el paso de los años hemos conseguido no solamente perdonar a Kojima por aquella mentirijilla, sino que ahora somos incapaces de concebir Metal Gear Solid 2 de otra forma. Raiden no será el protagonista de la historia, pero se ganó a pulso estar en primer plano en aquel juego. Si algo nos quedó claro con el paso de los años es que si jugábamos a la saga Metroid lo haríamos en el pellejo de la cazarrecompensas Samus Aran o no, porque un buen día dejó de ser así. Eso sí, durante muy poco tiempo. En pantalla tenéis Metroid Prime Federation Force, juego de Nintendo 3DS que tiene lugar entre los eventos de Metroid Prime 3 Corruption y el futuro Metroid Prime 4 Beyond. Así que sí, para... ¿Cuál dijo?
eventos de Metroid Prime 3 Corruption y el futuro Metroid Prime 4 Beyond. Así que sí, para entender al 100% el lore de la saga antes de jugar al 4, no estaría mal que jugaseis a Federation Force o que lo vierais en YouTube, claro está, porque no es un juego para todos los paladares. Sea como sea, este Federation Force no nos permite controlar a Samus, sino que nos pone en el pellejo de unos soldados genéricos de la Federación Galáctica, los cuales se embarcan en una misión para poner fin a los piratas espaciales. Básicamente, toda la historia de Federation Force es una excusa para dar pie a Metroid Prime 4 y al que será su villano principal, Sylux. Lo triste de esto es que habremos necesitado casi una década para cerrar este arco de la trama, ya que Federation Force es de 2016 y Metroid Prime 4 Beyond sale este 2025. ¡Madre mía! Sea como sea, a Samus ni se la ve ni se la espera en este título de 3DS, el cual cuenta además con un estilo de arte rollo cartoon que no se ganó el amor de muchos. Lo dicho, que aquí tendremos el nombre de Metroid, pero no somos Samus. Y bueno, voy a terminar con Final Fantasy X, un juego que sigue generando mucho debate entre la comunidad sobre quién es el auténtico protagonista de esta aventura. ¿Es acaso Tidus o es más bien Yuna? Tidus comienza siendo el narrador, sí. De hecho, al principio nos dice, escuchad mi historia, esta podría ser nuestra última oportunidad. Lo deja claro. Listen to my story. Escucha mi historia. This may be our last chance. El tema es que al poco de comenzar nos damos cuenta de que Tidus es, en realidad, el guardaespaldas de la invocadora Yuna, que es a quien se le encomienda la misión de destruir al malvado Sin para evitar la destrucción del mundo. Todo el peregrinaje que Tidus, Auron, Wakka, Riku, Lulu y la propia Yuna realizan es en realidad un viaje que Yuna habría tenido que llevar a cabo de todas maneras, aunque nadie se hubiera ofrecido a ayudar. Si a esto le añadimos el protagonismo absoluto de Yuna en Final Fantasy X-2, donde se embarca en un viaje para intentar recuperar a Tidus y acaba salvando al mundo de nuevo, nos queda claro que, aunque en Final Fantasy X controlemos a Tidus, hay bastante más protagonismo en la figura de la joven invocadora. La parte buena es que la sinergia que hay entre los dos héroes es tan buena que se comprende perfectamente que la sensación de protagonismo sea muy parecida. Y con esto, gente, termino mis aportes, pero ahora vamos a pasar a otros ejemplos que me habréis dejado en el hilo de Twitter sobre videojuegos en los que no somos el protagonista de la historia. Os leo. Empezamos por Juan Pablo de Rasis, que nos dice: un ejemplo infaltable es El Padrino, en referencia a la reconocidísima saga de películas, hoy de culto, con Al Pacino, Marlon Brando y compañía. Es muy curioso comparar la película y el videojuego y concluir que no somos más que un mero peón totalmente reemplazable. Eric Post nos dice: ¡viva piñata! Siempre lo vemos desde una perspectiva en la que solo manejamos los eventos y criamos a las piñatas, pero en realidad no somos los protas, sino que solo somos algo así como una entidad que existe para criar a las piñatas, que son las verdaderas protagonistas del juego. Esteban Bravo nos dice: en Lisa de Painful, aunque tu personaje es el hermano de la protagonista de Lisa de First, es Lisa, la niña que encuentras, la protagonista. Tú solo eres un personaje destinado a cuidarla y salvarla, incluso rompiendo tu propia moral solo con el fin de protegerla. Alan nos dice: Final Fantasy XII, Valtier es el verdadero protagonista, como él mismo dice cuando le conocemos. Van y Penelo son más bien espectadores de lo que ocurre a su alrededor. Y terminamos con Rust Seeker, que nos dice: en Life is Strange 2 juegas como el hermano mayor, siendo el pequeño quien tiene los poderes. Al final el pequeño es el verdadero protagonista, ya que tu objetivo en el juego es cuidarlo y educarlo para que entienda cómo utilizar los poderes y que aprenda lo que está bien y está mal. Sin más, con esto termino. Vaya, esto sí que fue interesante. En serio, fue interesante, no era sarcasmo. Os lo digo en serio, pero bueno, hasta aquí llegó el video, espero que les haya gustado. Solo sin antes recordaros que podéis encontrarme en las redes sociales que tenéis en pantalla y que si queréis más La Caverna del Gamer, tengo un servidor de Discord para todos aquellos que decidáis colaborar haciéndoos miembros del canal. Hagáis lo que hagáis, recordad que se os quiere igual, pero recordad también que es lo más importante, Cuidaos mucho, cuidad de los vuestros y disfrutad siempre del mundo del videojuego. Os ha hablado Ali y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!